La Copa Libertadores no espera a nadie, no importa si recién empiece el año, no importa si tu equipo viene de vacaciones. Cuando suena la Libertadores suena el corazón del fútbol sudamericano y hoy en Santiago revisamos a los equipos clasificados país por país, analizamos el calendario de las primeras fases de la Copa Libertadores y los equipos que se afinan a estar en la fase de grupos por la gloria eterna. ¡Arrancamos! La Copa Libertadores 2026 ya empezó a latir y aunque muchos todavía no lo sientan, no arrancó con una final ni con un sorteo glamoroso, arrancó con clasificaciones sufridas, con títulos históricos, con clubes que tocaron el cielo por primera vez y con gigantes que vuelven a asumir la obligación de siempre, ganar. Esta edición número 67 del torneo más importante de América del Sur ya tiene protagonistas confirmados y cada uno llega con una historia distinta, con un peso diferente sobre los hombros y con una ilusión que no entiende de presupuestos ni de estadísticas. Porque si algo nos enseñó la Libertadores es que nadie juega este torneo de la misma manera. Y vamos con los clasificados de Argentina. Argentina aporta una mezcla perfecta entre historia pura y sueños inéditos. Platense, por ejemplo, vivirá lo que parecía imposible durante décadas. El Calamar se consagró campeón del torneo Apertura 2025 y por primera vez en su vida jugará una Copa Libertadores. No llega con pasado copero, no llega con presión histórica, llega con la ilusión intacta de quien ya ganó mucho más de lo que soñaba. Cada partido será una final emocional para un club que ya escribió las páginas más gloriosas de su existencia, muy distinta a la realidad de Rosario Central, que vuelve al torneo continental con la jerarquía que da el recorrido, con Di María como emblema, y tras quedar con el primer puesto de la tabla anual, el canalla disputará su 14ª Libertadores, ingresando directamente a fase de grupos con la obligación de ser protagonista y con una hinchada que sabe perfectamente lo que es vivir noches eternas. También desde Argentina aparece Independiente Rivadavia, otro debutante absoluto. La lepra mendocina ganó la Copa Argentina, levantó el primer título oficial en su historia y se ganó el derecho de competir entre los mejores del continente. Para ellos, la Libertadores 2026 no solo será fútbol, será identidad, será memoria. Será el inicio de algo que hasta hace poco parecía inalcanzable. Y en el otro extremo está Boca Juniors, que regresa a la fase de grupos tras 3 años, luego de asegurarse el segundo puesto anual y de ganar el Superclásico en la Bombonera. Boca no participa, Boca exige, buscará su 7ª corona con el peso de su historia, con la presión de que solo conocen los grandes y con la certeza de que para su gente llegar no alcanza. Lanús también vuelve a la chapa internacional. El Granate se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras una final durísima ante Atlético Mineiro en Asunción y así aseguró su lugar directo en la Libertadores 2026. Será su 8ª participación con el recuerdo latente de aquella final perdida en el 2017 y con la convicción de que los títulos recientes fortalecen el carácter. Estudiantes de La Plata, en cambio, no necesita presentación. El Pincha ganó el torneo clausura con una fase final impecable, eliminando al mejor de la fase regular, a su clásico rival y ganando la final por penales. 4 veces campeón de América, Estudiantes vuelve a la Libertadores como lo hace siempre, con mística, con respeto y con la sensación de que este torneo le pertenece un poco. Argentinos Juniors completa el cuadro argentino tras asegurarse su lugar por acumulado en la última fecha. Campeón en 1985, jugará su 6ª Copa, sabiendo que en fases previas no hay margen para distracciones. Bolivia, como cada año, aportará altura, carácter y constancia. Always Ready llega como campeón nacional por 4ª vez en su historia y disputará su 6ª Libertadores, reafirmando su crecimiento sostenido en el fútbol boliviano. Bolívar, el gigante celeste, vuelve a decir presente tras ser su campeón de la liga, alcanzando su participación número 40, una cifra que habla de regularidad y peso continental. Nacional Potosí, campeón de la Copa Paceña, disputará la Libertadores apenas por 2ª vez y lo hará desde la fase previa, con un desafío inmediato y enorme ante Botafogo, y de Stronge, fiel a su costumbre, no falla. Desde el 2012 juega la Libertadores de manera ininterrumpida y en 2026 arrancará desde la primera fase, sosteniendo una presencia que ya es marca registrada.
Brasil aparece como siempre con una constelación de candidatos. Flamengo llega como campeón vigente de la Libertadores 2025 y del Brasileirao, con el objetivo claro de alcanzar su quinto título continental y con el cartel de rival a vencer. Corinthians vuelve a la fase de grupos tras ganar la Copa de Brasil, sumando su participación número 19 con el recuerdo imborrable del 2012 y el deseo de volver a ese lugar privilegiado. Palmeiras, subcampeón brasileño y subcampeón de América, buscará revancha tras perder la final en el 2025, soñando con levantar su cuarta Libertadores. Cruzeiro regresa después de 7 años de ausencia, tras terminar tercero en el Brasileirao, devolviendo el torneo a uno de los 2 veces campeones de América. Mirassol será una de las grandes novedades. Debutará en Libertadores tras una campaña histórica que incluyó un empate decisivo ante el Santos de Neymar. Botafogo, campeón en el 2024, jugará su octava copa, la tercera consecutiva, reafirmando su presencia internacional. Fluminense, campeón del 2023, aseguró su lugar con autoridad ante el cierre del torneo, mientras que Bahía deberá recorrer el camino largo desde la fase previa, buscando revancha tras la eliminación sufrida en el 2025. Chile llega con una combinación interesante de historia y renovación. Coquimbo Unido se consagró campeón nacional por primera vez y disputará apenas su segunda Libertadores, cargado de ilusión y sin complejos. Universidad Católica vuelve a la fase de grupos tras ser subcampeón chileno, regresando al torneo después de 3 temporadas ausente y alcanzando su participación número 30. O'Higgins retorna a la Libertadores luego de 12 años, tras finalizar tercero en la liga. Y Huachipato completa el cuadro chileno luego de ganar la Copa Chile, iniciando su cuarta participación desde la fase previa. Colombia presenta equipos con recorrido y con hambre. Santa Fe fue el primer clasificado del país tras ganar el torneo del primer semestre y disputará su Libertadores número 15, con el recuerdo de unas semifinales como su mejor actuación histórica. Junior, campeón del torneo finalización, jugará su 19ª Copa, buscando superar aquella histórica semifinal del 94. Deportes Tolima y Medellín, primero y segundo de la tabla de reclasificación respectivamente, deberán comenzar desde fases previas, sabiendo que el camino será largo y exigente. Ecuador vuelve a decir presente con protagonismo. Independiente del Valle llega como el campeón de la Liga Pro 2025, consolidándose como uno de los mejores proyectos más sólidos del continente. Liga de Quito, segundo en el hexagonal final, jugará desde fase de grupos, respaldado por su historia y su prestigio internacional. Barcelona Sporting Club, tercero en el hexagonal, arrancará desde la fase 2, sabiendo que la Libertadores es un terreno donde siempre se exige más. Universidad Católica, campeona de la Copa Ecuador, comenzará su recorrido desde la primera fase previa, con la ilusión intacta. Paraguay aporta tradición y novedades. Libertad, campeón del torneo Apertura, disputará su participación número 25, reafirmando su lugar habitual en el mapa continental. Cerro Porteño, campeón del Clausura y de la Tal Anual, vuelve como uno de los grandes históricos del país. Guaraní se clasificó por acumulado y buscará ser competitivo, mientras que 2 de Mayo vivirá una histórica inédita, debutará internacionalmente en la Libertadores, tras una serie de circunstancias que lo colocaron por primera vez en el escenario más grande del continente. Perú tendrá Universitario como estandarte. El conjunto crema arrasó a nivel local, ganó los 2 torneos cortos y jugará la fase de grupos como campeón nacional. Cusco FC, segundo del acumulado, y Sporting Cristal, que iniciará desde la fase 2, completan la delegación peruana, mientras que Alianza Lima arrancará desde la primera fase previa, sabiendo que cualquier error puede ser definitivo. Uruguay, cuna de la Copa, portapeso histórico, Nacional vuelve como campeón uruguayo, disputando su Libertadores número 53, un récord absoluto con 3 títulos y una continuidad casi ininterrumpida desde el 96. Peñarol, subcampeón, jugará su edición número 51, soñando con un 6º título que se le niega desde el 87. Liverpool participará por 5ª vez tras quedar tercero en el anual, y Juventud debutará en la Copa, iniciando su camino desde la fase previa con la ilusión intacta de quien recién empieza.
Venezuela completa el mapa con Universidad Central, campeón de la Apertura y clasificado directo a fase de grupos. Deportivo La Guaira, el equipo más regular del año. Carabobo, su campeón que comenzará desde la fase 2. Y Deportivo Táchira, que arrancará desde la fase previa con experiencia copera y ambición intacta. Así se va armando la Copa Libertadores 2026, con gigantes que no aceptan excusas, con clubes que pisan este escenario por primera vez y con un continente entero pendiente de un solo objetivo. Porque en Sudamérica, la Libertadores no se juega, se sufre, se pelea y se sueña, y este camino recién empieza. ¿Y qué es la Copa Libertadores 2026? Será la edición número 67 del torneo más importante de clubes en Sudamérica. 32 equipos, 10 países, pero para llegar ahí, 19 clubes tendrán que sobrevivir a 3 fases previas, donde no hay margen de error. Y es que el campeón no solo levanta la copa, jugará la Copa Intercontinental 2026, la Recopa Sudamericana 2027, la Libertadores 2027 y la Copa Mundial de Clubes del 2029. Y atención a este dato histórico, la final será en Montevideo, Uruguay, ciudad que se convertirá en la primera en albergar 22 finales de Libertadores. La mística del centenario vuelve a escena, aunque aún falta por confirmar estadio. La Libertadores 2026 arranca oficialmente el martes 3 de febrero. 6 equipos, 6 países, 3 llaves con solo 3 sobrevivientes. En el duelo 1 tenemos a De Stronghe versus Deportivo Táchira. Y del martes 3 de febrero, vuelta martes 10 de febrero. A altura, historia y presión. De Stronghe juega Libertadores ininterrumpidamente desde el 2012, pero enfrente está Táchira, que sabe lo que es competir en escenarios hostiles. En el duelo 2, Juventud versus Universidad Católica de Ecuador. Ida el 5 de febrero, vuelta el 12 de febrero en Quito. Ojo aquí Ecuador, la Chatoleí entra desde el inicio sin red, sabiendo que cualquier error cuesta el año. En el duelo 3, 2 de mayo versus Alianza Lima, 4 de febrero la ida, miércoles 11 de febrero la vuelta. Y es que Alianza vuelve a empezar desde abajo y el humilde 2 de mayo quiere escribir la mayor historia de su vida. En la fase previa 2, aquí se suman 3 equipos más. Son 16 clubes, solo 8 avanza. Y aparecen los pesos pesados. Barcelona Sporting Club versus Argentinos Juniors, una serie que huele a Libertadores, a estadio lleno y a noches largas. Nacional Potosí versus Botafogo, el campeón del 2024 entra en escena, pero en la altura nadie la tiene fácil. O'Higgins versus Bahía. Bahía busca revancha tras quedarse fuera en el 2025. Liverpool versus Independiente Medellín. Historia uruguaya contra intensidad colombiana. Y Huachipato de Chile versus Carabobo. Hay que tener en cuenta que Guaraní, Deportes Tolima y Sporting Cristal esperan rival de los que resulten vencedores en la primera fase. Aquí ya no hay debutantes ingenuos. Aquí todos saben que la Libertadores no perdona. Y finalmente tenemos la fase 3, solo 8 equipos, solo 4 boletos, y los cruces van a estar dados dependiendo de los resultados de la fase 2. El que pierde va a Sudamericana, el que gana entra al templo de los 32. La Copa 2026 ya empezó, no con la final, no con el sorteo, empezó ahora, en estas fases previas donde nadie mira, pero donde se construyen las grandes historias, porque la Libertadores no se juega, se sobrevive, porque no importa el presupuesto ni el nombre, cuando rueda la pelota todos sueñan con la gloria eterna. Esto es Santiago, esto es Sudamérica, y esto es solo el comienzo. Déjame en los comentarios qué equipo crees que dará la sorpresa. Suscríbete si amas la Libertadores y prepárate, porque esto recién empieza. ¡Nos vemos!